A pesar de que tenemos el día semi-azul en la ciudad de Quito, la temperatura está baja a 3 grados centígrados. Tiempo de dar la bienvenida a nuestra presentación del Comercio TV en este día miércoles, mitad de semana. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Que tengan una excelente mañana. Nosotros listos, como siempre, para acompañarles con lo más destacado desde su espacio. Recuerde que si va a salir, www.tvc.com.es nos lleva por cualquier parte de la ciudad de Quito, de Ecuador y el mundo a través de su smartphone, siempre para que esté bien informado. Prestos nosotros ahí para estar con ustedes y también recordarles que si va a salir de sus hogares, como dice Robert, tengan muchísima precaución con el pico y placa. Hoy los dígitos que no pueden salir son el 5 y el 6. Así que ya lo sabe, acá comenzamos. Provecho en el desayuno, mucho para contarles. Empezamos con la información. Les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió 2 decretos ley de carácter económico urgente. Esto se trata de gestión de riesgos, finanzas públicas. Los documentos pasarán al análisis de la Corte Constitucional. El gobierno señala que hasta el día de hoy el Ecuador no cuenta con una ley orgánica para la gestión de riesgos. Los desastres naturales en los últimos 20 años han provocado pérdidas de más de 12.000 millones de dólares, además de 1.300 personas fallecidas y 56.000 damnificados. Ante esta situación y la llegada del fenómeno del Niño, el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ley de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres. La misma contiene 16 artículos. En ellas se institucionaliza y norma el sistema descentralizado de gestión de riesgos. Con ello se busca que municipios y prefecturas puedan prevenir amenazas y actuar en casos de emergencia. También se crea la declaratoria de estado de alerta y la declaratoria de estado de desastre. Además, se propone un mecanismo de regularización de tierras e infraestructuras camaroneras. Se pretende crear la figura de decomiso administrativo especial para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen en el marco de la gestión de riesgos. El segundo decreto ley sobre reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en cambio, aborda los siguientes temas: corresponsabilidad para la administración de preasignaciones en relación al Plan Nacional de Desarrollo, consolidación de información financiera de empresas públicas, gestión de riesgos fiscales, gestión de deuda pública y transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Ambos documentos irán a análisis a la Corte Constitucional, quien deberá emitir un dictamen a favor o en contra para su aplicación, informó Valeria Navarro. Más noticias. Pugna al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por convocar a la conformación de una veeduría ciudadana que evalúe la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Mi total rechazo y solicitar la renuncia al presidente Vera porque está amilanando, está dañando una entidad que está para el servicio ciudadano. 3 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social se distancian de las decisiones tomadas por el presidente de dicho organismo, Alenbert Vera, quien tras la decisión de un juez de Montecristi convocó a la conformación de una veeduría ciudadana para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional realizada por el Consejo Transitorio del entonces Julio César Trujillo. Es decir, el doctor Alenbert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llevó a cabo una veeduría sin llevarse a pleno y sin obviamente comunicar de este fallo siquiera al resto de consejeros, por lo cual todos los consejeros estamos ahorita con la posibilidad de ser destituidos por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha pedido información al Consejo de Participación Ciudadana y esta remitió el documento, incluyendo una consulta al organismo, si se debe descartar la sentencia del juez de Montecristi y si es que se prohíbe la revisión de actos del Consejo Transitorio. Abogados constitucionalistas explican que el blindaje a los jueces de la Corte Constitucional existe tras un dictamen que marcó precedente. El Consejo de Tuares tenía la pretensión de revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que le dijo la Corte, no, ustedes no lo pueden hacer porque ustedes conforman un consejo definitivo que ejerce solo competencias ordinarias, no puede ejercer una competencia extraordinaria
como era la evaluación de autoridades. La Fiscalía General del Estado también fue llamada a dar información y esta responde a la Corte Constitucional señalando que el Consejo de Participación Ciudadana actual contraviene decisiones adoptadas por el Consejo Transitorio. Además, indicó que se inició una investigación por el presunto delito de prevaricato contra el juez de Montecristi, luego de recibir una denuncia por parte de la Procuraduría General del Estado. El juez de instancia de Montecristi que concedió la acción de protección expidió una decisión irregular. ¿Por qué irregular? Porque no podía irse en contra del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional y dictar una decisión inejecutable. Informó Valeria Navarro. Por contarles que el debate presidencial de la segunda vuelta electoral tendrá algunos cambios. Se prevé un solo moderador y en la temática solamente 4 ejes. Miremos. El 1 de octubre será el debate presidencial entre los finalistas Daniel Noboa por la Alianza ADN y Luisa González por el Movimiento Revolución Ciudadana. Pero, a diferencia del anterior evento, este contará con algunos cambios. Por ejemplo, los ejes temáticos. El de seguridad va y el de económico va. Estamos un poco todavía trabajando en el social y en el de medio ambiente. A ver si es que eso se les compacta y se incluyen en los ejes que se mantienen, ¿no? Pero serían 4. Solo 4 ejes, ahí hay un cambio. Antes eran 5, ahora hay 4. Ya no habrá 2 moderadores, solo uno, y este no será ninguno de los anteriores. Otro ajuste se da en el tiempo. Era 1 minuto para que conteste la pregunta en un inicio, ahora van a ser 2 minutos, ¿no? Luego era 15 segundos para que haga la réplica. Ahora van a ser 20 segundos. Y luego eran 45 segundos para que conteste a la réplica. Ahora va a ser 1 minuto. Las preguntas serán directas, sin ahondar mucho en los contextos. Tiene también esa facultad de poner, de llamar la atención, de silenciar en caso de que no pregunte o que estén utilizando el tiempo para hacer marketing político, que ya no creo que lo hagan, ¿no? Ya con la experiencia que tuvieron, no creo que lo hagan. Pues queremos escuchar respuestas, ¿no? Además, respuestas que cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, ¿no? Y en qué tiempo. Solo tienen 1 año y medio, ¿no? El debate presidencial de la primera vuelta duró 3 horas. Este será de 2. Por supuesto que tuvo un impacto inesperado, ¿no? Por la misma razón cómo movió el tablero en los candidatos, ¿no? Poniendo en un segundo lugar a alguien que nadie pensaba, que no salía en las encuestas, ¿no? Entonces eso también es un indicador que realmente la ciudadanía está atenta, está escuchando, ¿no? Y yo creo que el impacto, las cifras, los números dicen que tuvo realmente entre que vieron el debate y el postdebate, alrededor de un 80%. Informó Valeria Navarro. La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, se reunió con jóvenes en la isla San Cristóbal, en Galápagos. A ellos les aseguró que cuando llegue a Carondelet, la Universidad Central del Ecuador volvería a funcionar en el archipiélago. Veamos el resto de sus actividades y propuestas. Para conquistar los votos que le hacen falta para alcanzar la presidencia de la República, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, visitó Galápagos, donde en una intensa agenda de actividades dio a conocer a los residentes sus propuestas de gobierno. Este martes compartió tiempo con los jóvenes, a quienes les habló de educación pública de calidad y gratuita. Además, les prometió que de ganar las elecciones ya no deberán viajar al continente para cursar sus estudios superiores, ya que tiene previsto que la Universidad Central del Ecuador vuelva a funcionar en el archipiélago. Asimismo, dio su palabra de mejorar el sistema educativo de primero y segundo nivel. Finalmente, atendió las inquietudes de los galapagueños, informó Maite Morán. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa Sin, cumplió agenda en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí habló sobre ofrecer seguridad, apoyo al sector ganadero, entre otros temas. Veamos el resumen de su recorrido.
Daniel Noboa Asín, candidato a la presidencia por la Alianza ADN, este día martes mantuvo una reunión con varios productores del sector ganadero en Santo Domingo de los Áchilas. El objetivo de su visita a esta provincia es mantener un compromiso y aplicar estrategias para fortalecer los temas de seguridad y de asesoría con el fin de mejorar el desarrollo económico. Mencionó que existen 4 fuentes de empleo que son las principales para aumentar la cantidad de productividad en poco tiempo. 4 fuentes de empleo que pueden generar la mayor cantidad de ocupación y la mayor cantidad de empleo en un corto plazo. Y son construcción, ganadería, café y cacao. En ese orden. Adicional, el plan de gobierno del presidenciable es la creación de 2 centros genéticos a nivel nacional con el fin de elevar la productividad de los ganaderos. Analistas políticos y jurídicos aseguran que la muerte cruzada y las elecciones anticipadas podrían incidir en el proceso de transición gubernamental. ¿Cómo garantizar la transparencia y la efectividad de la sucesión presidencial y legislativa? Un informe a continuación. Por primera vez en la historia ecuatoriana, deberá ejecutarse una transición gubernamental tras el anuncio de la muerte cruzada. En una cuestión tan atípica como esta, un gobierno cortísimo, una situación atípica de muerte cruzada, creo que sin duda alguna van a haber elementos que en términos de transparencia van a ser oscuros y que irán apareciendo a lo largo de los meses que sigan al posicionamiento del nuevo gobierno. El proceso de transición, indican expertos, no está normado por la legislación ecuatoriana. Sin embargo, debería contar con políticas de transparencia y control social. La Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y demás cuerpos normativos no determinan ningún tipo de transición entre gobierno y gobierno. Solo se determina la entrega del mandato a través del acto inaugural y posesión del primer mandatario. Desarrollar una adecuada transición presidencial, aseguran, dependerá mucho del candidato que llegue a Carondelet. Por un lado, si es que gana la candidata de la Revolución Ciudadana, me parece que será un proceso que estará muy marcado por los cuestionamientos. Me parece que por el tono más moderado que está manejando Daniel Noboa puede ser un proceso de transición en el que ese talante de crítica más formal va a disminuir. La posibilidad de vivir una nueva muerte cruzada, sostienen, será latente en el país. Por ello, se debe crear una normativa que establezca procesos de transición ordenada, como ocurre en otras naciones. Que, por ejemplo, otras legislaciones sí establecen periodos de transición gubernamental. Estados Unidos, de hecho, es el gran ejemplo. Existe una ley de transición del Ejecutivo o de los presidentes de Estados Unidos. Garantizar la transparencia en el cambio gubernamental, apuntan, también dependerá de que la ciudadanía desarrolle procesos de veeduría y fiscalización. Informó Álvaro Terán. 5 grados centígrados en la ciudad de Quito esta hora, tráfico en nuestro distrito, a salir con tiempo, no queda otra. Vamos a contarles que la Policía Nacional lanzó el Plan de Acción de Transparencia, Integridad Institucional y Confianza Ciudadana, esto con la finalidad de erradicar estos focos de corrupción entre los mismos servidores de la institución. El Plan de Acción de Transparencia, Integridad Institucional y Confianza Ciudadana desarrollado por la Policía Nacional entró en vigencia desde este martes con la finalidad de recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. El principal objetivo de este plan se enfoca en reformar la normativa legal vigente para intervenir en procesos de corrupción que se podrían encontrar dentro de la Policía Nacional. Por tal razón, varios de los servidores policiales serán puestos a prueba. Es un grupo de pruebas de control y confianza que tienen 4 componentes. Incluyen evaluaciones de credibilidad utilizando el polígrafo bajo normas y exigencias internacionales, pruebas psicológicas, exámenes toxicológicos para identificar el consumo y el estudio socioeconómico que busca identificar posibles perfiles de riesgo, siendo esta última la más importante de todas por su alta objetividad.
Recordemos que desde enero de 2020 a julio de 2023, 246 funcionarios policiales fueron sumariados, es decir, que están bajo investigación judicial por participar en algún presunto delito. El ministro del Interior, Juan Zapata, se expresó al respecto. En muchos de los casos, funcionarios que no debían haber regresado. En muchísimos de los casos, pues el esfuerzo policial, como les digo, no se ve fortalecido. En junio de este año se reveló que más de 200 uniformados fueron reintegrados a la Policía Nacional tras recibir sentencias a su favor, luego de haber sido desvinculados por tráfico de drogas, robos, entre otros delitos. En cuanto al plan, entre las pruebas que se realizarán también existe una autoevaluación. Esta será aplicada por expertos de la Contraloría General del Estado para diagnosticar puntos vulnerables en la institución policial que permitan ejecutar acciones correctivas y preventivas. Los policías serán evaluados integralmente en todos los grados. Esto quiere decir que probablemente existirá una exigencia mayor dentro de los futuros procesos de selección de la Policía Nacional. Informó Mía Sabeli Carrera. El Servicio de Rentas Internas presentó un estudio sobre las ventas e impuestos generados en cada provincia del país. El objetivo de este análisis es conocer el dinamismo de la economía ecuatoriana y los aportes a las arcas fiscales del Estado. ¿Cuáles son los resultados? Enseguida le contamos. Con el objetivo de transparentar la recaudación tributaria, el SRI realizó una investigación para conocer las ventas realizadas en cada provincia de Ecuador. La novedad de este estudio es que particulariza las ventas registradas en la ciudad donde se realizó la venta y no precisamente en el domicilio fiscal del contribuyente. A veces hay empresas con un alcance nacional que por mucho que estén domiciliadas en una provincia determinada, digamos Pichincha, Azuay, Imbabura, todas esas ventas que a pesar que se hacen en otras provincias, se terminan declarando en la provincia donde está domiciliada fiscalmente, lo cual, digamos, en algunos casos infla lo que puede ser el resultado de recaudación o de ventas. El estudio indica el director de esta institución permitirá tener cifras más claras y reales sobre cómo funciona la dinámica económica en el país y así optimizar el cobro de tributos. De esta forma logramos que en cada provincia refleje el valor de lo que efectivamente se vendió y se recaudó dentro de la provincia geográficamente hablando. La investigación determinó que la provincia de Pichincha es la que mayor cantidad de ventas registra a nivel nacional. Pichincha es la provincia en la cual recibe muchas más declaraciones de ventas de las que efectivamente se hicieron en la provincia. Y por lo tanto, ese valor, que es aproximadamente de 10.000 millones, se redistribuye hacia las otras provincias. Los datos recabados permitirán al SRI evaluar las expectativas y los techos de recaudación fiscal en Ecuador. Informó Álvaro Terán. Y hay buenas noticias. El gobierno ha anunciado que ha logrado reducir el 3.5% de la desnutrición crónica infantil en todo el territorio nacional. Con ello, Ecuador pasa de ser el segundo país con la tasa más alta de la región a ocupar el cuarto lugar. Fue el presidente Guillermo Lasso quien anunció que la desnutrición crónica infantil en el país ha empezado a disminuir. Hemos cumplido. La desnutrición crónica infantil ha empezado a disminuir en nuestro país. Hoy se ubica en 20.1%. Cifra que fue el resultado de la encuesta desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en todo el territorio. Pero si vemos esta fotografía comparada con años previos, en el 2018, en el 2006, en el 2014, existe evidencia de que los niños que están naciendo, los niños menores de 2 años, el día de hoy, tienen mejores condiciones. Mejores condiciones que el primer mandatario destacó se ha logrado gracias al Plan Estratégico Intersectorial que articula a través de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición a varias carteras de Estado y gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales para llevar adelante políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias, que van desde el acceso al agua potable hasta chequeos médicos desde la gestación, los primeros años de vida del infante y bonos. Actualmente tenemos 62.000 madres beneficiarias cuya corresponsabilidad radica en cumplir con la asistencia a los controles prenatales
y a los controles del niño sano. 20.000 niñas y niños menores de 2 años y 60.000 niñas y niños menores de 5 años no tengan desnutrición crónica infantil. Con estos nuevos resultados, Ecuador dejó de ser el segundo país con los niveles de desnutrición crónica infantil más altos de la región. Pero con esta reducción de 3,5 puntos para los niños menores de 2 años, el Ecuador escala 2 puntos, es decir, estaría cuarto. Finalmente, el presidente señaló que hasta finales del 2023 se habrá invertido 650 millones de dólares en esta política pública. Además, quedará financiada para los próximos años con inversión internacional. En Quito informó Adriana Rojas. Pérdidas económicas y desprestigio comercial son parte de las consecuencias que el narcotráfico deja en el sector exportador de nuestro país. ¿Cómo reducir las incidencias de contaminación en la mercadería ecuatoriana? Vamos a revisarlo. Desde el sector productivo y exportador se indica que se han realizado inversiones para tratar de evitar que la mercadería sea contaminada con sustancias sujetas a fiscalización. Se ha invertido, por ejemplo, en candados satelitales, en custodia para el traslado de la carga al puerto, o en guardias de seguridad para las plantas empacadoras. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de trazabilidad en cada una de las fincas que empieza cuando el contenedor sale del puerto. Obviamente sale con un rastreo satelital por lo general, llega a la finca y de la finca obviamente se embarcan, dependiendo las horas, 6, 7 horas de embarque, se vuelve a cerrar el contenedor con los respectivos sellos de seguridad y de alguna forma el contenedor sale sellado de la finca. No obstante, el riesgo de contaminación está presente y se ha vuelto un tema recurrente y de alta preocupación para el sector exportador. Me llamaba un exportador y me dice, me acabo de enterar que llegó una carga contaminada, pero no sé todavía de quién, que había llegado justamente a Alemania. Y me dice, y estoy preocupado porque yo acabo de mandar y no sé si es la mía, porque acaban de escuchar. Entonces ya es un tema que es constante y que realmente ahorita ya no sabemos qué más hacer para que esto no suceda y más que todo no incremente. Ellos proponen mejorar el control en los puertos del país, donde recordemos que solo es revisada el 30% de la carga. De acuerdo a la Policía Nacional, no es posible revisar el 70% restante, debido a que no se cuenta con la logística necesaria por parte de los puertos. El puerto es el que debe poner estibadores y designar una área para poder aumentar este porcentaje de inspecciones. Para mejorar la efectividad de los controles, se ve ofrecido por parte del Gobierno Nacional desde finales del 2021 la implementación de un sistema de escáneres que realicen la inspección de contenedores de manera no intrusiva. Esto no se ha dado hasta el momento. Sin embargo, la Policía Nacional informó que los escáneres llegarán finalmente al país durante el transcurso de este mes. Son inspecciones no intrusivas, que son escáneres que ya van a ser instalados en septiembre en todos los puertos y que solo tenemos en Dipibor, en Pozorja. La contaminación de exportaciones incomoda al sector productivo, ya que no solo tienen que invertir en seguridad, sino que también deben pagar abogados para defenderse legalmente cuando se descubre en las ciudades de destino que sus envíos han sido vulnerados. Es una pérdida por la inversión que tiene que hacer en la parte judicial, en sustentar que no es su culpa, en sustentar documentalmente, en limpiar su nombre también. Es todo un proceso que incurre en muchos temas, pese la inversión previa que ya se ha hecho en temas de seguridad. Estos son parte de los efectos que el narcotráfico deja en el país, perjudicando la cadena comercial de productos representativos como el banano o el cacao. Se piden mayores controles por parte del Estado y la aclamada implementación de escáneres para evitar que las exportaciones ecuatorianas sigan siendo utilizadas por el narcotráfico. Informó Edwin Benalcázar. 7:25 en la mañana y preocupa el consumo de fentanilo que amenaza la vida de cientos de personas que lo compran de manera ilegal en el Ecuador.
bautizada por los expertos como la tragedia que limita la sensibilidad y la función motriz de los consumidores. Una droga que solo en Estados Unidos, amigos, ha provocado la muerte de más de 100.000 personas. Deambulan por las calles de la ciudad sin ninguna conciencia de lo que sucede en su entorno. Ya no solo es H o marihuana, sino fentanilo. Un opioide sintético que se utiliza para aliviar el dolor en tratamientos de enfermedades catastróficas. Y vienen ampollas, vienen parches, que la verdad es difícil el acceso porque necesitas una receta de psicotrópicos y es de uso hospitalario. Se encorvan, eso se llaman mioclonías, movimientos involuntarios, pero lo más preocupante es que estén asociadas a enfermedades mentales. Está durando más el síndrome de abstinencia, más días, 10 días era con la H, ahora son hasta 28 días en donde ellos se mantienen con el dolor, con la abstinencia, y esto es lo que los lleva nuevamente a recaer, y el deterioro neurocognitivo es más grave. 100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína, explica la psiquiatra Julieta Sagñay. El problema es la producción y venta ilegal, dentro y fuera del país. Y el otro fentanilo de diseño, que es elaborado con precursores duales, que quiere decir estos precursores son sustancias químicas que se usan para elaborar champú, colonias, perfumes, vienen desde China, por eso es que no son detectadas porque estas se venden por internet. Hasta el Hospital Bicentenario llegaron 4 pacientes con síntomas asociados al consumo de fentanilo. Estuvimos hablando con algunos laboratorios a ver si tenían pruebas y no. Hay que ver quién nos puede distribuir. México tiene pruebas, Estados Unidos tiene pruebas. Entonces ya estamos haciendo con el municipio y con nuestro programa de Acción Ciudadana para el Tratamiento y Prevención de Drogas, tratar de adquirirlas, pero ahorita son sospechas. Todos los pacientes son adolescentes y permanecen con tratamiento ambulatorio. En Estados Unidos han muerto más de 100.000 ciudadanos por el consumo desenfrenado de fentanilo. Hasta abril, 200 personas perecieron por día. De hecho, en Ecuador la sustancia se vende de manera abierta en plataformas digitales. La pastilla de fentanilo la vuelven a destruir en China, la arman nuevamente con otras sustancias que a veces ni siquiera sabemos qué son, pero con metanfetaminas, puede ser con cocaína, las vuelven a comprimir. ¿Pero quién controla esta venta ilegal? La Unidad de Químicos de la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria han efectuado varios operativos, cuyos resultados los expondremos en un siguiente informe. Informó Jorge Escobar. Más noticias. En el norte de la ciudad de Ambato, agentes antinarcóticos allanaron una vivienda donde encontraron 6 kilos de marihuana. Una persona fue detenida, aparentemente estaría implicada en el microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización. Los movimientos de una vivienda ubicada en las inmediaciones del Parque 2 de Noviembre de la ciudad de Ambato eran vigilados por agentes antinarcóticos. De acuerdo a denuncias, supuestamente era utilizada como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización y desde donde se distribuía la droga en pequeñas cantidades, es decir, microexpendio. Existe lo que es alcoholismo, existe mucho consumo, mucho expendio de drogas, existe prostitución, la gente se queja mucho por ese sector. Es así que nosotros hicimos labores de inteligencia. En un allanamiento a la vivienda, los uniformados encontraron 10 paquetes con un olor similar a marihuana y fundas plásticas que luego del pesaje alcanzaron los 6 kilos de alucinógeno. Al parecer, el encargado de la vivienda tenía listas las envolturas para las respectivas entregas. Ahí se embodegaba lo que es la droga, venían los microtraficantes, microexpendedores, venían a retirar de este inmueble y procedían a vender en el parque, vendían a estudiantes, vendían a consumidores. El ecuatoriano de 23 años de edad fue detenido. Es oriundo de la ciudad de Esmeraldas, cuenta con un antecedente por tenencia de arma de fuego. Estiman que el trabajo policial permitió sacar del mercado local más de 10.000 dosis. Aparentemente, este tipo de acciones responden a intereses de grupos delictivos organizados. Hemos identificado que gran parte de una GDO son los que se dedican aquí a vender droga, especialmente en algunos sectores, parques,
plazas, incluso afuera de los colegios. 6 kilos que para muchos es poco comparados con 1 tonelada, pero que podría tener mayor importancia porque estaba destinada para el consumo interno. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7:30 en la mañana y en menos de 2 semanas Panamá reportó 2 casos de bloques de cocaína de contenedores que tenían como procedencia Ecuador. La Policía Nacional de nuestro país informó que se han incautado 44 toneladas de drogas en cooperación con otros países desde el año 2022. Fue la policía panameña que informó de lo encontrado en un contenedor que hacía paso por el puerto de la provincia de Colón y que en el área de refrigeración las bandas narcodelictivas ecuatorianas habían camuflado 45 paquetes de cocaína. Personal antidrogas y técnico de aquel país centroamericano retiraron cada uno de los bloques del alcaloide y evitaron que llegara hasta Bélgica. Pero hace pocos días, el 26 de agosto, hubo otro caso en similares características. En aquella inspección detrás de una de estas tapas de la estructura metálica, habían 27 paquetes de la misma droga, que salió también de Ecuador pero con destino a Nueva Zelanda. Esto se da luego de lo que se informó en España la semana anterior, con el decomiso histórico de 9 toneladas en uno de sus puertos. El cargamento ilegal también había salido de Ecuador. Todo esto se ha ejecutado con trabajo e información de la Unidad de Antinarcóticos de nuestro país y sus pares de este y otros continentes. En el año 2022 hubo 20 casos coordinados con otros países en el que lograron decomisar 28 toneladas. Y en este 2023, hasta el mes de julio, registraban 16 casos con un total de 16 toneladas. Con España, Holanda, Italia, Colombia, Bélgica, Bolivia, Perú, Croacia, Panamá. A nivel mundial, de los millones de contenedores que se mueven vía aérea y marítima, solo se logra inspeccionar el 2%, mientras que en Ecuador acá se avanza al 3.75% de inspección total de los contenedores, que hasta el momento son 325.000 contenedores, desde el 1 de enero a la fecha que se han exportado por los puertos de nuestro país. El jefe nacional de la Policía de Antinarcóticos informó que se tiene previsto que se instale y que también entren en funcionamiento los escáneres en el puerto marítimo de Guayaquil en este mes, informó Charlie Pisa. La corriente del río Márquer en Lago Agrio estuvo a punto de llevarse un bus interprovincial de pasajeros. La unidad recibió asistencia del Ministerio de Transporte y de moradores que ayudaron en esa evacuación. Este bus de la cooperativa de transporte Transesmeralda se salvó de ser arrastrado por la corriente del río. Ocurrió en la vía Reventador El Chaco, Lago Agrio en la Amazonía, a causa de las intensas precipitaciones que experimentó la zona a la altura del sector del Socavón. El EQ 911 habría recibido la alerta a las 6 horas con 20 minutos de este 5 de septiembre, notificando del particular al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Policía Nacional. La cooperativa informó en un comunicado que tanto el conductor como los pasajeros lograron ser evacuados sin recibir algún tipo de afectación. De hecho, se conoce que moradores y otros conductores habrían ayudado a evacuar a los pasajeros. Hasta el lugar también acudió el EMETOB enviando maquinaria para remolcar al bus hasta que se encuentre fuera de peligro. El ministerio informó que este miércoles permanecerá habilitado solamente un carril de la vía E45, ya que se realizarán trabajos en el otro carril en la tubería OCP en el sentido Lago Agrio-Quito. La movilidad en esta zona se ha visto seriamente perjudicada desde la erosión regresiva del río Coca, misma que ha afectado carreteras y otras infraestructuras del estado, informó Edwin Benalcázar. Y en Machachi, 3 presuntos delincuentes fueron capturados por la multitud y golpeados. La policía logró rescatar a los implicados que circulaban en un auto reportado como robado y también con armas de fuego. Aquí no robes, trabaja. Escena 1 del robo. Este sujeto con casco ingresa al local y aprovecha que la muchacha que atiende está en la bodega y se apodera de algunas cosas y sale en cuestión de segundos. Toma 2, aparece su compinche con chompa roja y gorra de la misma forma, actúa en cuestión de segundos. No hicieron bulla ni nada, al momento que se chocan yo les escucho, porque se chocaron contra los muebles, ahí les escuché, ahí salí y ahí fue en el momento en el que sonó la alarma. Uno de los pillos se lleva de la caja el dinero recaudado y algunas otras cosas de valor. El de gorra más precavido no pierde tiempo y abandona el local a prisa.
y desaparece de la escena. No, al momento que empezamos a ver las cámaras y a hacer conteos, sí faltaban las cosas. La chica alcanzó a ver que salió corriendo y activó la alarma. Tras revisar las cámaras, en efecto, eran 2 pillos que ingresaron a robar. Todos en busca de los sospechosos, que a decir de unos tuvieron las agallas para ir a almorzar en el mercado. Los sorprendieron con la cuchara en la boca. La muchedumbre sí les golpeó un poco y nosotros llegamos a repeler esta acción. Capturaron a 3, 2 hombres y una mujer. Los sospechosos andaban en carro con reporte de robo y encima cargaban un arma de fuego. A los amigos de 28, 20 y 28 años de edad les sacaron a la media calle en pleno centro de Machachi y les dieron, como dice el pueblo, la del zorro. Aquí no robes, trabaja. Se confirmó que ese automóvil fue robado el 25 de julio del año 2023 en el cantón de Sangolquín. Presumen que eran más los pillos. Los dueños de los negocios se percataron de la presencia de 2 motocicletas que se estaban dando vueltas y estaban atentos, pero les sorprendieron cuando bajaron la guardia. Incluso hay los rumores que son los mismos delincuentes que les robaron a una pareja de esposos. Seguramente lo que más los asustó, las voces que decían que querían quemarlos vivos, porque del espanto de la justicia parece que están curados. Aquí no robes, trabaja. En Quito informó Iván Casamen.